Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos ¿qué cosa? El Evangelio. ¿A qué Dios estaba llamando a Pablo? Anunciar el Evangelio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cepo. Dejémoslo hasta ahí. Aquí vemos nosotros a dos siervos del Señor que fueron llevados injustamente a la cárcel. ¿Debido a qué? Que simplemente ellos hicieron la obra de Dios al echar fuera de la vida de una joven esclava que tenía un demonio o era pitonisa en ese momento. Esto alteró la ganancia de aquellos hombres que la tenían como una fuente, por lo cual entonces se levantan y los hacen llevar a la cárcel. La cárcel, hermanos, es un lugar que nadie le gustaría vivir. La cárcel es un sitio supremamente triste. Algunos llegan a la cárcel porque incumplen la ley y hacen lo malo, pero otros muchas veces se encuentran en cárcel porque hay injusticia, la cual les ha hecho estar atrapados allí. Y van a haber muchos inocentes en la cárcel, como lo fueron Pablo y Silas. Y también hay hombres de Dios que han vivido la cárcel, como el mismo José, que nada tenía que ver allí. Y van, y se nos va un representante que cuida en la cárcel. Y Jeremías también fue llevado a la cárcel. Daniel, en cierta forma, estuvo cautivo en medio de esa cueva de leones. David mismo, cuando estuvo tan perseguido por Pablo en la cueva de Adulán, en uno de los salmos, David, sí, ¿qué dije yo? Pablo, qué pena, perseguido por Saúl, muchas gracias, por eso es mejor dos que uno. Y David llega y escribe un salmo donde dice: saca mi alma de la cárcel. Y queridos hermanos, a veces nosotros podemos vivir no solamente cárceles físicas, sino cárceles también de la misma alma
o de nuestra propia vida por muchas circunstancias. Pues yo le digo, unas veces son justas, otras veces son injustas. Algunas veces, cuando usted y yo no perdonamos, recuerde que la misma palabra del Señor nos enseña que el hombre que fue perdonado por su Señor, que le debía 10,000 talentos, y cuando se acercó a otro que le debía poco, casito lo ahorca, el Señor que mandó a decirle, mándelo otra vez a la cárcel. Entonces muchas veces nosotros estamos en cárcel por no saber perdonar, por no vivir realmente un cristianismo real. Y en esta porción de la palabra, queridos hermanos, quiero que lo miremos un poco más allá, que leamos el texto más allá de lo que nosotros estamos entendiendo en primera instancia. Nosotros miraríamos el texto simplemente como una agresión a ellos por haber tocado a una mujer que ganaba plata para sus amos con el hecho de la brujería y la hechicería o la adivinación. Pero eso tenía algo más, o eso tiene algo mayor. Y era que Dios había revelado a estos hombres que fueran a Macedonia a predicar la palabra. Lidia, que no es, digamos, que la palabra se encarga de poner este nombre para que siempre la recordemos. Una mujer que estaba encargada de un negocio supremamente, digamos, rentable, pues que ella manejaba un producto que se sacaba de los moluscos para teñir algunas telas. Y estamos hablando de 50,000 pesetas, no sé a cuánto estará una peseta en ese momento, pero era una mujer de una capacidad económica supremamente alta. Si nosotros dijéramos, ella era, digamos, de la alcurnia o de la sociedad económica de esa ciudad. Y eran pocos los judíos en esa ciudad, eran muy escasos. Tan escaso era que no existía sinagoga, sino lo que había era un lugar cercano a un río donde se reunían a orar y a hablar del Señor. Es decir, no parece que no habían más de 12 varones, que era el número mínimo para poder tener una sinagoga en una ciudad. Y Filipos era una ciudad totalmente romana en todo sentido, por eso la palabra se llama colonia o la escribe como una colonia. Se hablaba en latín, se vestía como se vestían los romanos, era una pequeña Roma en Europa. Lidia entonces fue la primera persona que se convirtió al evangelio en Europa. Es decir, fue una mujer la primera, la punta de lanza. Fueron las mujeres, han hecho una obra extraordinaria en el evangelio en todos los tiempos. Y la mano del Señor se movía de tal manera que tocó el corazón de esta mujer, la cual se bautiza, recibe entonces a nuestro Señor Jesucristo, al Padre de los cielos y al Espíritu Santo en su vida, y abre su casa para que ellos habitasen. Aquí todo lo vemos bonito, precioso, wow, decimos cómo el evangelio se está multiplicando y cómo está creciendo, podríamos decir. Pero hay una circunstancia que sucede allí y el evangelio nos lo muestra, y es que es una joven esclava, dice la misma palabra. Esta joven esclava tenía un espíritu de adivinación. En pocas palabras, ella tenía un demonio. Tenía un demonio. Y seguía a estos hombres y gritaba, dice, dando voces,
estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y usted diría, ¿está diciendo la verdad? Imagínese eso. Una mujer reconocida posiblemente dentro de la ciudad como alguien que adivina, y ella está diciéndole al pueblo, estos son hombres de Dios que les van a hablar la salvación. Usted diría, wow, estamos como del mismo sentir, el mismo caminar, la misma dirección. Pero Pablo estuvo alerta. Pablo estuvo con los ojos bien abiertos. Porque un demonio reconoce un hijo de Dios, hermano. Eso téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Es más adelante en Hechos 19:15, un demonio le habló a unos hombres que lo querían echar afuera. Estos parece que hacían parte del sacerdocio. Y el demonio le dice a ellos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y le dice que les pegó una muenda y los sacó desnudos a la calle, ese espíritu inmundo. El enemigo sabe quién es un hijo de Dios. A Jesús lo conozco, dijo ese demonio que estuvo más adelante en el capítulo 19. Y sé quién es Pablo. Yo sé quién son ellos. Por eso no podemos nosotros, hermanos, recibir cualquier palabra que venga de cualquier persona, porque el enemigo a través de la adulación o a través de una mentira o de una verdad no revelada por el Espíritu Santo, sino revelada por demonios, hermanos, lo que busca es contaminar la obra de Cristo. Contaminar la obra del Señor. La palabra dice que debemos aprender a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Anda alrededor, mirando a quien devorar. ¿Y qué iba a hacer el enemigo? Iba a comenzar a contaminar el evangelio de arrancada. Usted se imagina donde esta señora o la brujería se metiese de una vez allí. ¿Usted se imagina qué hubiese pasado con el evangelio? ¿Usted se imagina qué hubiera pasado con un evangelio contaminado que iniciase? Pablo no lo podía permitir, porque realmente fue una acechanza de Satanás para detener la voluntad de Dios santa, pura y perfecta. Y Satanás lo ha querido hacer todo el tiempo, hermanos. Desde el mismo paraíso quiso corromper. Tomó a Caín para que matase a Abel, donde iba a venir la simiente. Él no quiso que la simiente naciese. Y podemos ver tantos pueblos contra el mismo pueblo de Israel. Y todo ha sido un ataque para que no se cumpla entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego nuestro Señor, aun cuando nace, se levanta y hace que mueran los bebés a través de Herodes. Y no descansó hasta que Cristo no fue llevado a una cruz. Y pensó que allí iba a tener victoria, pero sabemos que la victoria fue de nuestro Señor Jesucristo. Y se sella con su resurrección. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Voy a detener entonces el evangelio de las buenas nuevas. Voy a levantarme para corromperlo. Voy a levantarme para que él no avance.
Por lo cual yo le estoy hablando a usted, querido hermano, no solamente del hecho de que se perdieron unas ganancias de unos hombres, sino fue realmente el hecho de que el evangelio no siguiese creciendo en medio de Filipos y en medio del mundo. Y es lo mismo que el enemigo hace con nosotros. Él no quiere que el evangelio crezca en usted, porque si usted se detiene, si usted se para, entonces usted se vuelve alguien controlable para el reino de las tinieblas. Usted se vuelve alguien que no afecta. Usted se vuelve alguien, hermano, sinceramente pasivo espiritualmente. Pero como él sabía, el enemigo claramente, de que Pablo y Silas eran unos hombres tremendos de Dios, ¿cuál fue la orden? Métalos al lugar más profundo, pónganle cepos, encadénelos y no dejen que ellos entonces de alguna manera salgan. Pero aquí, en esta palabra, conocemos de algunas armas de nuestra milicia que usted y yo debemos aprender a utilizar, queridos hermanos, para que obre la libertad de Dios en medio de nuestras vidas. Y la primera que usted puede observar aquí es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18, ellos le dicen a esa mujer que se encontraba atada: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. El nombre de Jesucristo, querido hermano, significa en sí mismo la gran autoridad existente, pues es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa en sí mismo la victoria de la cruz y también la victoria de la resurrección. El nombre de Jesucristo significa el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser nosotros salvos. También el nombre de Jesucristo es aceptar el mandato que nos ha dado, en el cual Él nos ha dicho: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. En su nombre podemos nosotros entonces confiar, queridos hermanos, que hubo alguien que venció, el segundo Adán, el cual, como nos lo enseña Colosenses, despojó al enemigo, lo exhibió públicamente y entregó dones a los hombres. Él, nuestro Señor Todopoderoso, ha anulado toda acta que era contraria contra ti. Cuando usted y yo creemos en la obra de Jesús y aceptamos esa obra maravillosa, el nombre de Jesús para nosotros es una autoridad en el cual tú y yo nos movemos. ¿Por qué? Porque hacemos parte de su reino. Hacemos parte de Él. El mismo Señor Jesucristo, cuando se presenta ante ante Juan en Apocalipsis, Él le dice lo siguiente: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa? El Señor Jesús tiene la total autoridad, queridos hermanos, contra el enemigo. Pero ese nombre no es valioso para aquel que no cree, hermanos.
Muchas veces se vuelve simplemente una muletilla. Simplemente se vuelve una frase de cajón y no se vuelve una esencia que hace fervecer el corazón de una persona. Y muchas veces el pueblo cristiano, queridos hermanos, carece de fuego y de pasión. Y es un pueblo dormido, hermanos, pasivo, que el enemigo se le pasea de frente y no se da cuenta porque no cree, no ve más allá de sus propias narices. Y se asombra: ¿por qué estoy encarcelado? ¿Por qué no voy más allá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no has querido ver, podrías decirte. Porque has tenido una vida muy almática y poco espiritual. Su nombre nos trae a memoria la sangre de Cristo derramada para el perdón de pecados. El mismo Apocalipsis habla sobre aquellos que han vencido por medio de la sangre del Cordero, aquellos que sus pecados han sido perdonados, que ellos han recibido la expiación del pecado, de la maldición y de la atadura del enemigo. Han podido aferrarse a ellos. Han podido, digamos, consolidarse en lo que Cristo ha hecho. Dígale que está al lado: hermano, no se duerma. Usted está en la cárcel. El enemigo le puso un cepo. Dígale: Señor, ayúdame. No me dejes ser esclavo. Yo no quiero vivir allá atrás. No quiero pasar como un cero. Queridos hermanos, yo le pregunto: ¿usted quiere libertad en su vida? En serio, ¿verdad? ¿Usted sí quiere libertad en su vida? ¿Usted realmente anhela libertad en su vida? Muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y no pedimos porque no deseamos. No deseamos. Ese cepo y esas cadenas nos han inmovilizado por tanto tiempo y hemos aceptado una carga espiritual en nuestras vidas, viéndole que no, Dios lo quiso, Dios lo deseó. Bendito sea el nombre de Dios. No, hermanos. Muchas veces es por nuestra inoperancia cristiana, por nuestro espíritu dormido, hermanos. Dormidos. ¿Usted quiere cambiar en su vida, hermano? Pues cambie. Tenemos que ver esto en una dimensión mayor. Algunas veces, queridos hermanos, dan ganas a uno de tener esos aparatos para el ganado que uno hace para ver si se despiertan. Porque lo que dijo la pastora, hermanos, hay que saberlo leer bien entre líneas. A esta gente se le paró unos hombres, a Pablo y a Sila, unos hombres, porque habían tocado una bruja. ¿Y usted qué cree que está sucediendo con nuestro país, con el mundo? ¿Usted piensa que esto es solo político? Esto es espiritual. En Canadá, como dijo ella, se va a la cárcel. Si usted como padre no deja que le enseñen a su hijo en el colegio que una niña con un niño de 3 y 4 años se pueden dar besitos y ser novios. ¿Usted piensa que eso es solo político?
Eso es espiritual. Esto es espiritual. Y la iglesia dormida, hermano. Alabo al Señor. ¿No has acabado? No, hermano. Es más, eso ofende al Señor. Decirle a usted, Señor, estoy más cómodo en la iglesia durmiendo que en mi propia cama. ¿Verdad que sí? Esto hay que verlo a otro nivel, por favor. Hay que verlo, a esto hay que batallarlo. Hay que vivenciarlo. Otra arma que usted puede observar aquí, la unidad, hermanos. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos lo oían. La unidad. Pablo y Silas oraban y cantaban. Queremos tener victorias, pero somos más desunidos que un tremendo, hermanos. Las familias, padre por acá, mamá por allá, los hijos por allá y el enemigo haciendo fiesta dentro de la casa, hermanos. La palabra claramente dice, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho, lo dijo el Señor Jesucristo. Si dos espirituales se unen, se suman y oran, será hecho. Jesús mismo nos dijo, donde estuvieran dos o tres, a causa de su nombre, Él estaría ahí. Entonces, si hay dos personas orando, realmente no son dos personas, son tres personas, porque Jesús mismo está allí. Pero no tenemos unidad. Nos peleamos los unos con los otros. Dejamos que entre la rabia, el chisme, tantas cosas, y el enemigo que está buscando eso, dividir. ¿Cómo hace un león? ¿O cómo hace un lobo para cazar? Llega, se mete y se para y coge la presa sola y a esa la cae. Y la gente no se da cuenta de eso. No ve más allá de sus ojos, hermanos. ¿Qué nos está dividiendo? ¿Qué está trayendo separación? ¿Para qué? Para cogernos como presas fáciles, echarle diente. Moisés dijo claramente, ¿cómo podrían perseguir 1 a 1000 personas? Y 2 hacer huir a 10,000. Si su roca no les hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado, ¿cómo podría? Pero si no hay ni siquiera 2, hermanas, y quiere que las batallas las gane una sola persona, no 2, amor, usted y yo. Le estoy diciendo a mi esposa que no, con los hijos, unámonos, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a unirnos en oración, vamos a hacer batalla espiritual, porque el enemigo no quiere que la gracia, el evangelio del Señor crezca en nuestras vidas. Nos quiere tener encarcelados. Tercera arma que podemos ver en este texto, queridos hermanos, tiene que ver con la oración. Versículo 25, orando. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1, la palabra dice, ante todo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia
por todos los hombres. Ante todo, la oración. Señor Jesús nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ¿cómo queremos cambiar nuestras realidades si no hay oración en nuestras vidas, hermanos? ¿Sabe por qué? Que la mayoría de las personas piensan que su oración no son nada. Y esa es la fe que tienen. Pero cuando usted realmente cree en el Señor Jesucristo, hermanos, y usted ora correctamente en el mundo espiritual, es como si usted cogiera un martillo y golpeara. De pronto usted no ve todavía, pero usted vuelve y golpea y bueno, hasta que usted le va dando y le va dando y le va dando hasta que abre el boquete. Muchas veces nosotros no vemos esa realidad de que cuando usted y yo oramos, hermanos, cosas están sucediendo. El Señor dijo: pedid y se os dará. Oremos, pidamos, hagamos peticiones. ¿Qué es una petición? Ruegos hechos a Dios de manera continua. Hagan rogativas, que esa es la intercesión. La misma palabra dice que Jesús vive para interceder por nosotros todo el tiempo. No demos tregua, queridos hermanos. El mismo Señor Jesús, el mismo Señor nos enseña en Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7, dijo lo siguiente: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. No reposéis. Los que se acuerden de Dios, no descansen. No descansen. Dígale que está al lado, hermano, no deje de orar. ¿Has dejado de orar? ¿Será que posiblemente no estás saliendo de una cárcel? Versículo 7 dice: ni le deis tregua. Ojo, no le dé ni respiro hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a través de Isaías al pueblo: oren, oren hasta que se cumpla, hasta que restablezca. Si usted está orando en la dirección correcta, hermano, y usted todavía no va a ver respuesta, ore, 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 que Dios va a hacerlo, Dios va a actuar. Oremos, perseveremos en la oración, pidámosle a Dios, que Dios en su justicia obrará. Cuarta, y aquí les voy a ser sincero, en este punto uno se da cuenta la comprensión de la autoridad de una persona. Y tiene que ver con la alabanza. El versículo 25 de Hechos 16 dice: orando, cantaban himnos a Dios. Una persona que no adora, ¿cómo me va a decir que esa persona entiende del triunfo? Entiende del triunfo de Cristo. Si usted va a Apocalipsis, mire cómo lo adoran. Digno es el Cordero, ¿cierto?, de abrir los sellos. Mire usted en Apocalipsis y va a ver usted adoración. Al sea la gloria, el poder y la alabanza.
Pero un alma, queridos hermanos, que es así. Le dan ganas a uno como empujarla, de pronto está muerto. Usted no ha visto esos que mueren así que no sabe uno si está muerto. Ahorita no estoy diciendo, hermano, que usted tiene que saltar, no. Pero hermano, si no hay expresión de la fuente de su corazón a Dios, no es que yo adoro al Señor aquí en mi corazón, hermano, pero ni en el rostro le nota. No adoran, no alaban, no se postran. No creo, hermano. Tendrá conocimiento de palabras, sí, pero no tiene autoridad. O pongámoslo así, conoce la autoridad de la palabra, pero no tiene poder. Jesús le sopló sobre los apóstoles y le dijo, recibiréis el Espíritu Santo. Y lo recibieron. No nos cabe la menor duda. ¿Pero qué le dijo luego? Quédense en Jerusalén hasta que seáis, ¿cierto? Llenos del poder. Y muchos tienen, sí, la presencia del Espíritu Santo, pero no tienen la capacidad de ejercer la autoridad de Dios. ¿Qué es la alabanza, hermanos? Es una adoración verdadera viniendo usted ante el trono con una conciencia limpia, postrándose ante Él, buscando un contacto verdadero. Aún, dice la palabra, en la medianoche donde había más oscuridad, ¿cierto? La medianoche es el momento, clima de oscuridad. Aún allí, un adorador, hermano, encuentra la luz de Cristo, aunque haya oscuridad a su alrededor. Un adorador, hermano, puede traer el ambiente del reino donde se encuentre. Pero queridos hermanos, muchas veces no traemos ese reino de los cielos en medio de nuestros hogares y en medio de nuestras familias. Yo le pregunto, mire usted en un diciembre muchos hogares y usted se va a dar cuenta de que hay un ambiente de Navidad por lo que ve, ¿cierto? Ve muchas decoraciones y todo. Pero yo me digo, ¿será que entre los otros meses del año ese hogar puede decir, aquí hay un ambiente de adoración a Cristo? Si no hay adoración, hermanos, si no hay adoración genuina, una búsqueda del trono de Dios, ¿cómo manifestará o cómo beberemos de su gloria en medio de nosotros? ¿Cómo beberemos? La palabra dice que cantemos aún en nuestras camas con la espada en nuestras manos. Hermano, la adoración es tremendamente poderosa y fuerte. Cuando el ejército se levanta contra el pueblo de Israel, los moabitas y otros enemigos, Dios le habla a Josafat y pone él ese día la alabanza adelante. Dice la palabra que los enemigos se atacaron los unos con los otros, porque lo que hace la adoración, hermanos, es confundir los planes del enemigo. Pero hermano, no lo hacemos. No lo hacemos. Es como el incienso, hermanos, que cubre, en el cual el Señor ve, pero el enemigo no puede observar. Si no adoramos, queridos hermanos, estamos secos. El Salmo 149 es un salmo tremendo de oración, y léalo y se da cuenta que Dios le habla al pueblo, adoren, y dentro de la adoración, ¿para qué? Para que ellos
hagan sus juicios, los juicios de Dios. Isaías 30:29 dice algo tan hermoso: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Pero ¿cómo estos hombres alababan si habían sido golpeados, se habían sido amarrados, se habían puesto en lo profundo de una cárcel? Pero ellos entendieron: esto no es espiritual, perdón, esto no es carnal, esto es espiritual. No tenemos, hermanos, solamente batallas contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores. Ellos entendieron: aquí el enemigo quiere parar el evangelio, las buenas nuevas, el reino de Dios. Entonces, ¿cómo batallamos? Espiritualmente. ¿Y qué sucedió? La gente los oía. La gente se regocijaba. Guarde en su Biblia Isaías 30:29. Para la directora de alabanza, Isaías 30:29. La oración y la alabanza no es un fin, hermanos, sino un medio para alcanzar un mayor reconocimiento del ámbito espiritual, para llegar delante de la presencia de Dios, para que se muevan cosas que usted no observa, no detalla, no mira. Usted comienza a alabar, hermano, y usted va a ver cómo la pesadez va huyendo. Eso es como fuego para los oídos de un demonio, hermano. Es que las armas de nuestra milicia no son carnales, es una dimensión diferente. Como un pueblo alaba por allá y otros se atacan por el otro lado, hermanos. Porque Dios mueve su reino. Ángeles se mueven, hermanos. Cuando nació Jesús, ¿no vino un coro de ángeles a los pastores y alabaron? La alabanza hace parte del reino de los cielos. Y por último, hermano, la palabra de Dios. Ellos predicaban el evangelio. Dios nos llama para que les anunciemos el evangelio. La palabra de Dios. La palabra nos muestra en Efesios que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es su palabra, queridos hermanos. Jesús venció al enemigo en la tentación, escrito está. Es la palabra. Es la palabra. Cuando usted vea la palabra, hermanos, aprenda a ver de otra manera. Cuando usted vea una verdad que ha tocado su corazón, diga: Señor, esto es mucha granada la que me acabas de dar. La palabra es como martillo, dice, que quebranta, como espada que penetra. La palabra, hermanos, es poderosa. Es poderosa. Y Dios obró en medio de ellos. ¿Qué sucedió? Un terremoto. Un gran terremoto. Se sacudió la cárcel, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron, el carcelero se iba a matar porque pensaron que todos huyeron.
Él llega y le dice al carcelero que no se mate. El carcelero les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Viene esa pregunta que él hace. ¿Será que surgió de la noche, en esa noche nomás? Para mí el carcelero también escuchó lo que esos hombres oraron y cantaron. Y este terremoto no fue casual, fue poder de Dios. Poder de Dios. ¿Por qué? Porque arrancaba el evangelio al occidente del planeta. Arrancaba el evangelio que nos llegó después a nosotros, hermanos. Comenzaba la siembra de la semilla para toda la parte occidental. Y Dios con poder. Y Dios quiere y derrama poder para que su evangelio jamás se detenga hasta que Él venga. Jamás se detenga hasta que Él venga. Hermanos, tiempo no hay. Pero usted sabe la riqueza que fue Filipenses, la carta de los Filipenses. La riqueza de esta iglesia que nos dejó a nosotros. La carta que nos mostró claramente a Jesús como el siervo del Señor que se despojó, que obedeció y en el cual toda rodilla se doblará. La carta que nos dice a nosotros, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Eso fue el producto. El evangelio lo quisieron parar, pero Dios lo multiplicó allí. Dios hizo una obra cada vez más grande. Aquellos hermanos que no se vuelven dormidos espiritualmente. Aquellos que crecen y que buscan cada día ser una herramienta poderosa para la gloria de Dios. Aquella carta que nos dijo, yo prosigo al blanco. Aquella carta que nos dice, para mí vivir es Cristo. Ese fue el producto, queridos hermanos, de aquellos que dejan que vuelva a correr el evangelio, de aquellos que su vida no se conforma, hermanos. Estar atrapados y en un cepo, si no quieren vivir la abundancia del evangelio. Y no estoy hablando aquí de prosperidad, hermanos. Estoy hablando del reino de Dios, de su amor y su libertad en medio de nuestras vidas. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Queremos ver salvación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijeron ellos al carcelero. Pudieron perdonar a aquellos que lo trataron y los colocaron atrás. Y no le dijo Pablo, no, usted como me metió en el calabozo no le iba a predicar, no. Hubo amor, hubo gracia porque entendió, esto es espiritual. Y miren lo hermoso. Lidia, la clase social más alta. La joven pitonisa, esclava, la clase social más baja. Estoy hablando económicamente, ¿no? No por personas, economía. ¿Y quién era el carcelero? La clase media. Es decir, el evangelio tocando toda la sociedad. Toda la sociedad. Y el enemigo no podía decir, esto va a seguir. Les voy a meter miedo. Que dijo Pablo, dígale a esta gente que yo soy romano y que me castigaron sin juicio. ¿Qué sucedía? Eso les llevaba a ellos aún hasta los magistrados estar hasta en peligro de muerte. ¿Y él por qué lo hizo? Dijo, no crean que el evangélico no tiene poder, no tiene dignidad. La iglesia de Filipo creció tanto que fue una iglesia que apoyó en la evangelización.
esa iglesia sostenía a Pablo en otros lugares para que el evangelio corriera. Queridos hermanos, movámonos, por favor. Movámonos. Movámonos. Dios lo llama a usted. Lo llama a usted a una nueva realidad espiritual, por favor. No se quede paquidérmico, hermano. Usted. No. Si usted no avanza, entonces, digamos, usted no está empujando esa puerta del Hades, hermanos. Hay que correrla. Al menos donde Dios le ha dado a usted su terreno. Extender nuestras estacas más allá. Tenemos que hacerlo. ¿Se va a quedar cruzado mientras su familia es robada por las tinieblas? ¿Se va a quedar cruzado? Nos vamos a quedar cruzados, hermanos, cuando nuestra nación está en un caos y en un peligro. ¿No vamos a clamar a Dios? ¿Vamos a quedarnos quietos sin que venga un verdadero avivamiento sobre esta nación? Queridos hermanos, el enemigo quiere detenernos. Algunos posiblemente están corriendo, pero otros estarán con cepos y cadenas en sus vidas, hermano. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque esto es una realidad espiritual. Vamos a orar en esta mañana. Oh Señor, te damos gracias por levantarnos hoy.